nuevamente el uso de la palabra al maestro Arturo Herrera Gutiérrez para responder las preguntas planteadas en esta segunda ronda de las senadoras y los senadores. ¿Lo ponemos aquí también? Es que creo que no me escuchan. Muy bien. Muchas gracias, senadora. Entiendo que me excedí en mi participación anterior sin darme cuenta. Voy a tratar de cumplir ahora con los tiempos. A lo mejor voy a tener que ser más selectivo con mis respuestas o hablar más rápido. Voy a empezar con la serie de preguntas y comentarios que hizo el senador Álvarez y Casa. No sé dónde le toca sentarse, estoy tratando de ubicarlo. Y si no le importa, senador, pues, aunque hizo muchísimas preguntas, y si se las respondo todo, nada más me da tiempo para usted, quisiera empezar por la última, porque sé que es un tema muy importante para usted. Empezó con el tema de las víctimas, de familiares desaparecidos, semefos, etc. Y me voy a tomar la libertad de empezar con un tema personal con relación a eso. Ha habido muchos temas complicados que me han tocado desde que era subsecretario. Me tocó encabezar la renegociación de los bonos del aeropuerto, la reestructuración de los bonos de Pemex que hicimos hace algunos días, ajustes al presupuesto, infinidad de temas. Pero probablemente una de las responsabilidades más difíciles que me ha tocado fue cuando muy al inicio de la administración decidieron que yo debía ser el representante de la Secretaría de Hacienda ante la Comisión para la Justicia y la Verdad de Ayotzinapa. No solamente es uno de los temas más dolorosos que me parece que tiene el país, sino que ilustra el México que debemos de abandonar. No solamente un México de violencia, sino un México donde en algunos lugares la violencia se da donde no hay oportunidad, donde no hay marginación, donde no hay esperanza. Y por eso creo que la obligación principal de todos es asegurar que construimos un México más equitativo. Y mientras lo vamos construyendo, tenga la seguridad que todos estos temas van a requerir los recursos que así los necesitan. Es una herida abierta en el país y no podemos permitir que siga así. Toco algunos otros de los temas que usted había mencionado, algunos de manera muy rápida. Preguntaba qué teníamos que hacer con el crecimiento y hacía una diferencia entre crecimiento y redistribución. El presidente mismo habla de desarrollo contra crecimiento. Este es un tema que muchísimos países y organismos internacionales están retomando, inclusive el propio Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OECD. Y básicamente la frase con la que ellos lo sintetizan, hablan de crecimiento incluyente. Una forma muy sencilla de ponerlo es que tiene que haber crecimiento y redistribución del ingreso. Pero si habláramos de crecimiento sostenible, también tendríamos que tener cosas con respecto al medio ambiente, etcétera. ¿Cuáles son los temas que yo creo que tenemos que empujar para la parte de crecimiento? Y lo señalé muy al inicio de mi discurso, pero agradezco la oportunidad para volverlos a subrayar. Tenemos que profundizar el sector financiero y en ese sentido hubo dos iniciativas, si mal no recuerdo, que enviamos aquí con ustedes. Tenemos que tener mayor inversión pública, tenemos que tener mayor recaudación para que la capacidad del Estado de atender las necesidades sea la adecuada. Y eso me lleva a la pregunta que hizo usted sobre las diferencias entre un modelo neoliberal y un modelo que no es neoliberal. Hay un espectro muy amplio, pero yo diría que la versión más radical de un modelo neoliberal es la que cree que los problemas a la economía se resuelven fundamentalmente, únicamente dejándolos al mercado. El hecho mismo de que todos estos temas que estemos hablando requieran de la participación del Estado, incluyendo el establecimiento de políticas contracíclicas, nos lleva a tomar distancia de ellos. Y dos temas más. El que ya había yo... ¿Me escuchan ahora sí? Dos temas más. El que yo ya había mencionado con respecto a la equidad de género y uno muy importante que es central para que podamos entrar en una ruta diferente de crecimiento que olvidé mencionar y sobre el que vamos a tener que trabajar mucho, que es el establecimiento de un Estado de Derecho correcto. Ya no me da tiempo de tocar el resto de sus preguntas, pero por supuesto que el tema de pensiones es central, pero el tema de pensiones no tiene nada más que ver cómo vamos a fondear las pensiones del IMSS, etcétera, las que ustedes hizo referencia. Hoy, un tercio de la población del mercado laboral está en el sector informal
Esos no tienes pensiones. De las que estamos hablando es de las que tienen un problema, pero ya tienen algo. El problema es central y lo vamos a tener que abordar de manera conjunta. El senador Antonio García Cornejo empezaba señalando que algo mal debe haber en las finanzas públicas porque no hay crecimiento, no hay inversión pública. Yo soy muy puntilloso en las definiciones. Los problemas de finanzas públicas tienen que ver con el ingreso, con el gasto y con el déficit. En ese no hay ningún problema. Y es muy importante hacer esta distinción porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos al año 2009, hubo una caída de la actividad económica del 5.5%, la tercera caída más importante en 100 años, y sin embargo no le pasó nada a las finanzas públicas. Entonces, lo que tenemos que asegurar no solamente que tenemos finanzas públicas sanas, sino que tenemos niveles de crecimiento importante. Nos preguntaba qué estábamos haciendo en materia de la micro, pequeña y mediana empresa, y yo creo que efectivamente es algo que tenemos que atender. Di algunas cifras, las voy a tratar de retomar acá, pero los nuevos créditos que estamos dando ya decenas de miles de créditos a la micro y mediana empresa a partir del programa que lanzamos el 29 de julio. Encuentro la tarjeta y les voy a pedir que se la entreguen personalmente. Hizo una pregunta adicional que me pareció muy importante, que era si en materia de condonaciones no nos estábamos poniendo una camisa de fuerza, y dio un ejemplo muy específico, si era qué pasaba, por ejemplo, cuando hubiera desastres naturales. Eso está cubierto. La respuesta específica es que el 39 del Código Fiscal de la Federación permite hacer esas condonaciones en caso de desastres naturales. Yo mismo tuve esa preocupación cuando estábamos planteando eso. Eso es algo que fue atendido. Hacía una última observación sobre los temas de inseguridad. En los temas de inseguridad a mí me parece que tenemos que ser muy claros y directos en la forma en la que abordamos, y hay dos caminos. Uno es, hay una parte de inseguridad que requiere enfrentarse contra el crimen organizado. Hay una apuesta muy específica de esta administración a través de la Guardia Nacional. Esa tiene 56,000 millones de pesos. Pero esa es la forma de responder a la violencia que ya existe hoy. Lo que tenemos que asegurarnos es que no va a haber violencia mañana. Y eso requiere que generemos programas que les den oportunidades a las gentes, que se puedan educar, que tengan entrenamiento para que les permita reinsertarse en el mercado laboral de manera adecuada. Hacia ese tipo de cosas van programas como el de Joven Construyendo el Futuro. No tienen nada, no solo únicamente ver con programas sociales, tienen también una dimensión que se puede leer desde el punto de vista de las preocupaciones con la seguridad. La senadora Katia Ávila hacía una serie de preguntas muy específicas con respecto a los ahorros y a la deuda pública. La primera pregunta tenía que ver con respecto a las plazas que se disminuyeron. Se disminuyeron 8,000 plazas de mandos medios y superiores. No se disminuyeron ninguna plazas de base. Los ahorros por el seguro individual para los funcionarios públicos fue de 13,000 millones de pesos. Este no es un ahorro menor, pero a mí me parece que esa disminución tiene además una señal muy importante, porque en realidad los funcionarios públicos ya teníamos un seguro, y es el ISSSTE, pero es muy sencillo estar observando desde lejos cómo los servicios del ISSSTE se deterioraban cuando los funcionarios públicos teníamos acceso a un seguro privado. Ahora los incentivos de nosotros, los funcionarios de los mandos medios y superiores, están alineados con los incentivos del resto de los beneficiarios del ISSSTE. Los informes de deuda a los que hacía usted referencia, todos los trimestres hay informes de deuda y hay un informe de finanzas públicas de carácter mensual. El senador Joel Padilla hacía una serie de preguntas. Una tenía que ver con la economía social, con el Banco de Bienestar y con la evasión y la elusión fiscal. Empiezo con los temas del Banco de Bienestar y la economía social. No sé dónde está el senador Padilla. Senador Padilla. Primero, el Banco de Bienestar en sus distintas, antes como Bansefi, etcétera, siempre ha estado orientado a este recurso. Nosotros creemos que hay una coyuntura muy importante ahora. Una que tiene que ver con que
con cómo le estamos dotando de recursos adicionales al Banco del Bienestar y estamos buscando efectivamente que de distintos tamaños, pero pueda tener una especie de sucursales, kioscos, etcétera, como lo que usted lo quiera llamar, en 13,000 lugares de la República que hoy no tienen servicios financieros. Eso, para ser honesto, es muy caro. La renta de los cajeros automáticos cuesta alrededor de 3,000 millones de pesos al año. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aquí lo podemos conjuntar con diversas cosas. Una es la tecnología financiera, o sea, que podamos hacer trabajar esto a través del CODI, de cosas como este tipo. Pero otras tienen que ver con las alianzas con otros entes financieros. Déjeme hacer una referencia adicional. El tema de la economía social no nada más tiene que ver con cómo lo vamos a atender a través de la banca de desarrollo y lo vamos a atender a la banca de desarrollo. Pero tiene que ver con otras cosas que quiero ser muy honesto, por ejemplo, fueron iniciativa de este Senado. Cuando yo era subsecretario del ramo, la senadora Harp me invitó a Oaxaca y, para ponerlo con sus palabras, es para que conociera la realidad diferente de Oaxaca. Y una de las cosas que tuve oportunidad fue ver algunos proyectos comunitarios en la Sierra de Oaxaca. Y el trato tributario es muy claro. Tiene una serie de exenciones y un trato más benévolo para las actividades primarias. Pero algunas de las comunidades de la Sierra de Oaxaca había ido tan bien que, por ejemplo, en la producción maderera estaban ya construyendo muebles. Esos muebles, al pasar de producto primario a producto secundario, nosotros los estábamos grabando de manera diferente. Y eso claramente estaba limitando las posibilidades de crecimiento de una comunidad que venía de condiciones frágiles. La propuesta de solución a esto es algo que van a encontrar ustedes en la miscelánea fiscal que les hemos enviado. De tal forma que no todo lo que lo ven en la miscelánea fiscal tiene que ver con darnos dientes para cobrar más. Muchas de estas cosas tienen con elementos para ser sensibles a las necesidades de lo que usted llama la economía social. Respondo rápidamente los asuntos que tienen que ver con elusión y evasión fiscal. En materia de IVA, organismos internacionales estiman que está poco más o menos arriba de 400,000 millones de pesos. Esa es la razón por la que tenemos que atender esto con certeza. El senador ahora Bolaños hacía una serie de preguntas. Las primeras tenían que ver con el fortalecimiento del mercado interno. No sé dónde está el senador Bolaños. Yo creo que una gran parte de las acciones que estamos haciendo van orientadas allá. La parte de los programas de bienestar social, además de tener objetivos muy específicos, están tendiendo un piso mínimo de gasto en los hogares de las familias más vulnerables. Y eso necesariamente mejora el mercado interno, pero sobre todo mejora el mercado interno de esas comunidades. Todos somos iguales, pero hay unos que somos más iguales que el otro. Y hay que asegurarnos que la economía local de las comunidades más alejadas es también protegida. Había yo señalado que tenemos un grupo de programas que van destinados a programas de financiamientos que van a las MIPYMES, al gasto al consumo, etcétera. Todos ellos van igual orientados al fortalecimiento del mercado interno. Me preguntaba sobre el tema del nuevo Tratado de Libre Comercio. Primero, México, gracias a ustedes, ya hizo lo que le correspondía. Yo estoy en contacto permanente con mis contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Mi contraparte de Canadá me garantiza que ellos están en condiciones políticas de ratificar el tratado en el momento en que lo haga el Congreso de Estados Unidos. Efectivamente, se está complicando con que se está traslapando con el ciclo electoral de Estados Unidos. Pero en este momento las preocupaciones son muy, muy concretas. Parte de las preocupaciones, sobre todo yo diría el ala hacia la izquierda del Partido Demócrata, tiene que ver con la implementación de la reforma laboral en México. No con la reforma laboral, porque esa ya se pasó, sino con la implementación de ella. Y están viendo los recursos que nosotros pusimos en el presupuesto. Hay un problema de escalas. Lo que alcanza para poco en Estados Unidos alcanza para mucho en México. Y lo que vamos a hacer ahorita, incluyendo la Secretaría de Hacienda, es explicar, traducir lo que esos presupuestos implican para la reforma laboral. Me preguntaba cuáles deberían ser los planes de acción ante estas cosas. Una de las cosas, y no sé si lo dijo usted, era que teníamos que democratizar los servicios financieros. Tenemos que asegurarnos que los servicios financieros llegan a todos. Tenemos una coyuntura muy específica con la entrada del CODI, pero vamos a tener que trabajar
todos en ese sentido. Paso ahora a la pregunta que me hacía el senador Noé Fernández Castañón. Y me gustó la forma con la que empezó usted, siendo el Senado el garante del federalismo. Usted empezó diciendo que era de Chiapas. Quiero empezar por ahí. El país tiene una disparidad de ingreso entre regiones brutal. Y hay un ejemplo que es el que yo siempre doy. Yo siempre digo que Nuevo León, que es otro de sus senadores de la misma bancada, tiene un PIB per cápita que es más de 4 veces el PIB per cápita de Oaxaca, pero que a las tasas de crecimiento de Oaxaca se tardaría cerca de 200 años en llegar al PIB per cápita que tiene Nuevo León hoy. No en alcanzar a Nuevo León como va a estar en 200 años, en alcanzar a Nuevo León hoy. Y hay una razón por la que yo empiezo con el ejemplo de Oaxaca, porque aunque el PIB per cápita de Oaxaca crece muy poco, crece. De las 32 entidades federativas, solamente hay una entidad cuyo PIB per cápita no crece, y ese es Chiapas. El que el PIB per cápita de Chiapas no crezca, quiere decir que el PIB per cápita del ciudadano promedio de Chiapas hoy es peor que el que tenía en 1990. Ahí hay una serie de condiciones de vulnerabilidad en el campo, en los grupos indígenas, etcétera. Gran parte de los programas del bienestar social, aunque van dirigidos a los mexicanos que tienen estas características, en realidad se concentran en el sur del país. Alguna vez escuché a un economista mexicano, la frase es muy buena, pero no es mía, así es que mejor lo digo por adelantado, que el gasto federal obedece a la ley de la gravitación universal, no es en abstracto, cae en estados y municipios en específico, y una parte muy importante del gasto federal cae en Chiapas. ¿Qué tenemos que hacer adicional? Inversiones de infraestructura tan importantes como la del Istmo necesariamente van a tener un efecto radial ahí. Por eso lo que tenemos que hacer es no solamente diseñarlas bien, sino asegurarnos que operan de manera muy, muy importante. Tenía un par de preguntas adicionales más sobre el tema del petróleo. Al 24 de septiembre se están produciendo un poco más de 1.7 millones de barriles por día. De hecho, era 1.724 la cifra. Esos son casi 100,000 barriles más que en el 2016. Nosotros tuvimos una caída directa desde el 2014 prácticamente hasta febrero. Se tardaron un par de meses en estabilizar la producción, y la producción en realidad ya está yendo hacia arriba. Y para quienes se sorprenden de las cifras del aumento de la producción, yo quisiera además señalar algo con lo cual debe ser muy claro. Una parte importante del aumento de la producción que va a venir el año que entra viene de los productores privados, que este año estaban produciendo 14,000 barriles por día y van a producir alrededor de 60,000 barriles más el año que entra. Hacía una referencia, y con esto termino, lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas para el campo. Tenemos algunas tarifas importantes, tenemos la tarifa diurna y nocturna, y estas se van actualizando apenas en 1 o 2 centavos, tiene una disminución real del 2.5%. Paso ahora a las preguntas que hizo la senadora Nubia Mayorga. Y dado que es mi paisana, tengo que empezar por algo en el que está aquí enfrente. Dado que es mi paisana, tengo que empezar por algo en lo que estemos de acuerdo. Ella decía que sí hay tiempo para corregir, yo le digo que sí hay tiempo para corregir. En lo que no nos vamos a poner de acuerdo es en qué es lo que hay que corregir. Yo le voy a decir con mucha honestidad cuál creo que es la restricción de finanzas públicas más importante que nosotros teníamos. A inicios del 2012, el saldo de la deuda como porcentaje del PIB era 34%. Al 2016 era el 49%. Es un incremento de 15 puntos porcentuales. Eso equivale a 3.75 billones de pesos. Hubo una disminución entre el 17 y el 18, pero fueron fundamentalmente con los remanentes operativos del Banco de México. Y esos son efectos contables, porque se hacen cuando hay un incremento en el tipo de cambio, le tomamos el equivalente a la ganancia en las reservas, pero cuando el tipo de cambio se ha regresado, no se lo devolvemos al Banco de México, así es que es sobre todo contable, sobre todo si lo ven desde el punto de vista desde el Banco de México. ¿Qué representan esos 3.75 billones de pesos anuales de un incremento de deuda? Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar pagando 300,000 millones de pesos de intereses más por ese incremento. Esa es la restricción presupuestal. Eso es lo que tenemos que corregir.
Esa es la razón por la cual estamos teniendo un superávit primario, porque tenemos que estabilizar esa tendencia y tenemos que empezarla a llevar hacia baja. Pero hay una pregunta que usted hizo que me parece muy importante y que tiene que ver con una pregunta muy similar que hizo la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado, y que tiene que ver con los temas de salud. Y si no les importa, voy a responderlas de manera conjunta. No se preocupe, ahí le cuento. Hace algunas semanas tuve una discusión muy parecida con el diputado Romero Hicks, y él me hizo una sugerencia que a mí me pareció en realidad muy válida. Me dijo, manda a alguien a ver si hay medicamentos o no a los hospitales. Y después de reflexionarlo, lo que hice fue mandar a gente de la Secretaría de Hacienda a ver si había o no medicamentos en los hospitales. Tiene un sesgo, porque los mandé a los hospitales públicos, pero de la Ciudad de México. Y lo que me reportaron en general es que sí había medicamentos y me mandaron incluso las fotos. Pero creo que tenemos que ir a más detalle y a checar con certeza si eso pasa no solamente en la Ciudad de México, sino en el resto del país. Pero hubo algo que implícitamente señaló usted y que explícitamente hizo la senadora Marta Cecilia Márquez. Y hizo referencia, decía que me habían citado a mí la semana pasada. Yo la semana pasada estaba citado para comparecer en la Cámara de Diputados, perdón. Pero hay una cosa que yo lo voy a comentar de manera muy, muy abierta porque lo mencioné hacia dentro de mi equipo. Sé que citaron a la oficial mayor y que tal vez fue con premura, pero la política de la Secretaría de Hacienda no es buscar una forma de evadir las invitaciones del Senado a discutir estos temas. Yo ya lo hablé con todo mi equipo, incluyendo con la oficialía mayor. Si en algún momento ustedes sintieran que es necesario citar a la oficial mayor para ver en detalle no solamente los temas de salud, sino de compras consolidadas, los ahorros y las metodologías que están asociadas detrás de ellos, por favor háganlo, y yo me voy a encargar de instruirla, de que venga y que pueda atender todas las dudas que ustedes tengan. La diputada Marta Cecilia preguntaba si habíamos para el próximo año aumentado los salarios de los altos funcionarios. El compromiso es que no, yo soy economista, yo todo lo mido en términos reales. Así es que el aumento que va a haber para mandos medios y superiores es solamente el aumento de la inflación, no hay un incremento en términos. A donde sí les vamos a incrementar los salarios son al personal, a los servidores públicos que ganan poco, y tenemos una forma muy clara en la que lo vamos a hacer. Les vamos a dar la inflación más 3 puntos a aquellos que ganan menos de 10,000 pesos al mes, la inflación más 2 puntos a quienes ganan menos de 15,000 pesos al mes, y la inflación más 1 punto a aquellos que ganan entre 15,000 y 20,000 pesos al mes. Por encima de 20,000 pesos al mes, lo único que se va a dar es la inflación. La empresaria Xochitl Gálvez me hacía, la senadora Xochitl Gálvez me hacía una pregunta sobre los empresarios y me hacía una serie de preguntas muy específicas sobre seguridad social y pensiones. En realidad no hay ningún país que le esté dando seguridad social el Estado de California, por eso dije no hay ningún país. El Estado de California acaba de aprobar que se le dé seguridad social, por ejemplo, a los conductores de Uber. Ahí hay una gran discusión de carácter legal, si los conductores de Uber son empleados de Uber o están utilizando la plataforma para dar un servicio ellos. Pero yo creo que este es un buen pretexto para plantear no solamente la tributación digital, sino qué es lo que estamos entendiendo nosotros por el problema de pensiones en México. Y hoy, se lo señalaba yo al senador Álvarez y Casa, no estamos viendo si cotizamos, etcétera. Básicamente, como podemos dividir el mercado laboral es en 3 tercios. 1/3 de la población está en el sector informal. Parte del problema de pensiones es que hay un porcentaje de la población altísimo que ni paga impuestos, pero no tiene acceso a servicios de salud ni va a tener pensiones cuando se retiren. Hay 1/3 de la población que está en el sector informal, pero que son trabajadores eventuales y por lo tanto, aunque pagan impuestos, no cotizan a la seguridad social y no van a tener pensiones. Y la discusión que estamos teniendo es solamente sobre 1/3 de la población, y en esa tampoco está bien.
Uno de los grandes temas, así como vamos a tener el tema de darle suficiencia de ingresos al Estado, va a ser el de las pensiones. Pero yo creo que lo vamos a tener que discutir de manera muy abierta y muy transparente, porque va a requerir que todo el mundo lo entendamos la dimensión para entender también el tamaño del esfuerzo que va a tener que ser requerido. Hacía una pregunta sobre la unidad de inteligencia financiera y decía, si la cito textualmente, decía el muy activo titular de la unidad de inteligencia financiera. Le va muy bien a Santiago, aunque yo y se lo he dicho muchas veces, yo creo que las unidades de inteligencia no deberían ser tan activas. El trabajo es más hacia adentro que hacia afuera. Pero yo creo que hacía una pregunta que era muy, muy interesante. Hay ya una definición de los sujetos que son políticamente expuestos. Y podemos ir a hacer una revisión de todos aquellos, no nada más con relación a eso, sino con relación a todos los demás. Finalmente, la senadora Maribel Villegas y el senador José Narro hacían una serie de preguntas importantes. La senadora Maribel Villegas decía cómo le íbamos... aprovechó para hacer preguntas de dos senadoras. Y entonces la pregunta que venía de la senadora Susana Harp, que me parece muy relevante, tenía que ver que cómo íbamos a poder hacer el uso del CODI en las comunidades indígenas si no hay internet ahí. Hay un par de cosas que nosotros estamos cambiando. Nosotros tenemos que llevar internet hacia allá y tenemos que dar el servicio de última milla. La empresa de telefonía que estamos planteando, que se llama, si mal no recuerdo, Internet para Todos, lo que va a dar es ese servicio de última milla, la que no es rentable para el sector comercial porque va a comunidades muy pequeñas. Pero además hay una forma muy sencilla que va a empezar a operar ya, pero cuando digo ya es ya, en la que vamos a asegurarnos de que llegue el tendido a esas comunidades. En la administración anterior hubo una iniciativa que a mí me parece muy valiosa. Es esta iniciativa que se llama, si mal no recuerdo, la red compartida, que era de proveer recursos, proveer internet hasta el 92% del territorio. Pero el último 7 y punto y tantos de ese territorio no es rentable. Y entonces lo que en el mecanismo de la concesión se pidió es que al mismo tiempo que iban haciendo los tendidos para ciudades como Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, la Ciudad de México, tuvieran que ir poniendo el dinero, el capital y deuda para ese último tramo, y lo iban a hacer en el 2024. Ya tienen hoy 3.500 millones de pesos para eso. Acabamos de llegar a un acuerdo de ellos, en el que por cierto nos empujó muchísimo el presidente, donde vamos a cambiar el título de concesión y en lugar de que lo pongan en esas comunidades en el 2024, dado que ya tienen el dinero y que el dinero está sentado ahí, lo empiecen a aplicar desde ahora. Así es que usted va a empezar a ver cómo esas comunidades empieza a llegar, por un lado, la fibra a través de la red compartida y después la última milla, que es lo que la lleva a las casas a través de esta compañía de nosotros. Yo diría que a la pregunta que hizo llegar a través de usted la senadora Malú Micher, tiene toda la razón. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, y así fue una serie de conversaciones que tuvimos la semana pasada con Adín, fue que hay muchísimos de los programas sociales que ya tienen que se le puede dar un twist de género. Y lo que vamos a tratar de encontrar es alguna ciudad grande o algún estado, algo así, donde podamos hacer una especie de piloto, donde dando alguna pequeña refinación a todos los programas que existen, los locales, los del gobierno federal, hacer una especie de prueba para ver cuál es el impacto en el bienestar de las mujeres ahí en general, pero en particular con los mercados laborales. Finalmente, el senador Narro hacía una serie de preguntas que tienen... El sargazo, hasta los barquitos le estamos comprando a la Marina, estamos muy metidos en ello, ha mejorado mucho, en parte es por lo que está haciendo la Marina, en parte entiendo que las corrientes marítimas nos han ayudado mucho. El senador Narro, que estaba por aquí, le respondo muy rápidamente. Sí. Hacía unas preguntas con respecto al modelo neoliberal. Yo creo que el mensaje más importante es esta idea de que el mercado no lo va a resolver todo y donde el mercado no lo resuelve es una responsabilidad de nosotros. Y hacía una pregunta que me parecía muy sensible sobre los subejercicios. Parte del problema de subejercicios es un problema de planeación, que nosotros lo heredamos así, pero nuestra culpa es haberlo adoptado así. Básicamente el presupuesto, como está programado en 12avas partes,
pero el gasto no se ejerce en doceavas partes. Les doy dos ejemplos muy claros. El aguinaldo se paga nada más en el mes de diciembre, de tal forma que por definición la nómina no va en doceavas partes, la nómina de diciembre pues, es casi el doble de cualquier otro mes. Pero lo mismo pasa con el gasto de inversión. El gasto de inversión empieza con preparar las licitaciones, hacer las licitaciones, asignar los contratos, dar los primeros anticipos y hacia final del año es que empiezas a darse el gasto. Así es que yo le diría que no se preocupe, no va a haber ningún tema de subejercicio relevante. Muchísimas gracias.